Vamos a iniciar. Y como siempre, lo primero que hacemos es orar, porque estamos muy necesitados de que Dios nos enseñe el camino por su santa palabra. Oremos. Bendito Dios, clamamos a ti invocando a Jesucristo, tu Hijo, el mediador único y perfecto que tú has dado a tu pueblo, y es en sus méritos que pedimos tu bendición y queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos capacite en el estudio bíblico que tenemos para entender y para atesorar tu palabra, y que esta tu palabra nos transforme más y más a la imagen de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, vamos por la pregunta número 38. La pregunta dice: ¿pero tiene alguna importancia que Él haya sido clavado en la cruz en vez de haber padecido de alguna otra clase de muerte? La respuesta dice: sí, es importante, porque por ello se me asegura que Él tomó sobre sí la maldición que estaba sobre mí, pues la muerte de cruz era maldita por Dios. Entonces nosotros tenemos dos citas aquí que considerar. La primera es cuando Dios nos enseña al respecto de lo que significa el ser colgado en un madero y cuando esto se cumple. Entonces vamos a ir a esas dos citas: Deuteronomio 21:23 y luego Gálatas 3:13. El que lo tiene, Estefanía tiene Deuteronomio 21:23. No dejarás que tu cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo dejarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando Moisés da esta ley a Israel y le dice: porque maldito por Dios es el colgado, no parece tan claro a qué se refería. Obviamente sí, hay un sentido general en el cual él decía: por causa de esa maldición no van a dejar nunca que alguien que muera de esta manera se quede ahí, porque contamina, de alguna manera está diciendo, la tierra prometida. Pero veamos cómo esto se cumple y el significado más amplio y más importante que tiene en Gálatas 3:13. ¿Lo tiene doña Mirna? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Ven? Entonces vemos cómo el Espíritu Santo ahora ilumina aquella escritura del Antiguo Testamento para entender esto era lo que significaba realmente, que Jesús estaba recibiendo al estar ahí en la cruz la maldición que nosotros merecíamos, y nosotros estamos entonces recibiendo, como hemos enfatizado en el intercambio, la bendición. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, y en 2 Corintios 5:21 leemos esto, lo que realmente sucedió en la cruz. Dice la Biblia. Estos son versículos muy importantes que ojalá los tengamos anotados o memorizados, porque son los que nos sirven para defender la doctrina de la sustitución. Y oigan cómo ocurrió. Dice: al que no conoció pecado, dice Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y del intercambio que hablábamos es de aquello que habíamos leído en Zacarías 3, vestiduras viles que son nuestros pecados, nuestras justicias, que son inmundicia a los ojos de Dios, pero nos son quitadas y nos son dadas a nosotros ropas de gala. Esas ropas de gala, ¿de dónde se toman? Son las de Cristo, en sustitución. Él entonces, como dice en el versículo en Gálatas 3:13, recibe la maldición que nosotros
merecíamos. ¿Y qué recibimos nosotros? La bendición que Él ganó para nosotros. Esto es entender el Evangelio, lo que realmente sucedió en la cruz. Y como les decía, cada vez que nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que hacernos preguntas y ver cómo esto afecta mi vida. Porque si solamente hoy saliéramos pensando, ok, hoy aprendí lo que significa que Cristo haya muerto en una cruz, porque estaba escrito que ese tipo de muerte en un madero era la señal de la maldición de Dios. Entonces aprendimos que Jesús, eso fue lo que recibió, la maldición. Bueno, vea que lo leímos en Deuteronomio, porque maldito es el colgado, y Él estaba colgado de la cruz. Y ahora tenemos que llevarlo al otro punto. Y entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué tenía que recibir Él una maldición tan grande? Y después leemos en 2 Corintios 5:21, ok, porque Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y entonces pregunto, si usted ha entendido esto, ¿cómo cambia esto su vida? ¿Cómo cambia esto su manera de vivir el cristianismo? ¿Cómo podemos ser tan malagradecidos con Dios de ver que su Hijo recibe la maldición para que nosotros recibamos bendición y todo sigue igual en nuestra vida? ¿Cómo esto no va a provocar algo en nosotros, un corazón agradecido? ¿Cómo vamos a seguir por el camino que vivíamos? ¿Cómo vamos a seguir viviendo en pecado? No puede ser. Si así fuera, sería entonces sin efecto la muerte de Cristo para nosotros. Siguiente pregunta. ¿Por qué era necesario que Cristo se humillara hasta la muerte? La respuesta nos dice, porque la justicia y la verdad de Dios no admitían satisfacción por nuestros pecados, por ningún otro medio, sino solo por la muerte misma del Hijo de Dios. Nosotros teníamos en Génesis muy claramente estipulado que Dios había advertido al ser humano, a Adán y Eva, lo que sucedería si quebrantaban su ley. Ellos eventualmente quebrantan su ley. ¿Por instigación del enemigo? Claro que sí, pero ellos quebrantaron la ley. Esa es la decisión que ellos tomaron, atender y decirle sí a la tentación. Y así es con nosotros, igual. Ahí está el tentador, y él es culpable de ser tentador, pero nosotros somos culpables de la decisión que tomamos. Entonces, tomaron esa decisión, y luego, ¿qué dice Dios? Después en Génesis, en 2:17 es cuando les advierte, en 3:17 es cuando les dice, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, la creación entera entra bajo una cierta maldición. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Entonces vamos a ir a ver la única manera en que esto podía ser resuelto. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Y el que lo encuentra me va a leer los versículos 9, 14 y 15. Juan Carlos. Pero vemos a aquel que fue un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vean todo lo que hemos leído en estos versículos. Muy importante lo que se gana con la muerte de Cristo. Bueno, número 1 dice que Él se hace como nosotros. Jesús no se convierte en un ángel. Un ángel no podía representarnos, tengan eso bien en mente. ¿Por qué se hizo el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, un hombre? Para representar a los hombres. Ahí está la clave primero. Jesús se hace hombre para salvar a los hombres. Y entonces participa de lo que nosotros participamos, de todo lo que es las limitaciones de un ser humano, porque Él verdaderamente se hizo un ser humano. Pero al
experimentar él la muerte, no mereciéndola, él gana una cosa. Volvamos a leer ahí donde dice, ¿para qué? En el versículo 14 de Hebreos 2 dice, para que por medio de esa muerte que ganó él, ¿qué hizo? ¿A quién venció? Al que tenía el imperio de la muerte. Dice, como él participó de esto, ¿para qué lo dice? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y no nos deja en incógnita, nos dice, ¿quién es? El diablo. Entonces vean lo que se está ganando con la muerte del Hijo de Dios. Y esto es lo que deseo, que nosotros entendamos cuán grande es el sacrificio de Jesús y todo lo que Jesús logra para nosotros al morir en la cruz del Calvario. Destruir al que, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por eso nosotros no podemos vivir esa vida derrotada. Tenemos que saber que sí hay victoria sobre el mal por medio de Cristo, porque Cristo con su muerte derrota al que tenía el imperio de la muerte. Y el enemigo, Satanás, que es engañador, no quiere que nosotros meditemos en esto para entonces seguirnos engañando como si él tuviera dominio sobre nosotros. Tuvo antes, pero ya no más. Esa es la parte interesante. Tuvo, sí tuvo. Nos dominaba el pecado. Y él nos hacía como seguía, y nosotros esclavizados a voluntad hacíamos lo que quisiera, pero ya no más. Una vez entonces que somos de Cristo, se aplica a nosotros lo que Cristo gana con su muerte. Ahora, vean que lo da como un hecho, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Realmente es una realidad, nada más que todavía no está en su plenitud, todavía no vemos eso. Pero es por algo real, él ha sido vencido. Una de las maneras de entender esto, de cómo funciona, es la forma en que reacciona precisamente una serpiente o una culebra cuando es aplastada. Ya al aplastar la cabeza no le queda más que hacer, pero parece que sigue viva. Y todavía puede hacer un nivel de daño aún así en eso. Eso es parecido a lo que nosotros vemos aquí. Eso es lo que la Biblia nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12. Cuando él dice que ya Cristo vence, entonces él es arrojado del cielo y ya no tiene más entrada al cielo. Ay, esa doctrina nosotros no la enfatizamos suficiente. Cuán bello es saber que ya nosotros no podemos ser delante del tribunal de Dios acusados por Satanás. Ya no, Dios no acepta más acusación. Vamos tal vez si lo leemos ahí para que veamos ese efecto maravilloso de la victoria de Cristo. Apocalipsis capítulo 12. El versículo 10, vean Apocalipsis 12:10. Voy a leer desde el 9 para que veamos de lo que estamos hablando. O sea, estamos diciendo que Cristo con su muerte destruye al que tenía el imperio de la muerte. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero oiga lo que dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bien, ¿cómo debemos entonces interpretar esto? La humillación de Cristo hasta la muerte tiene un propósito, y es que Él venciera al que tenía el imperio de la muerte. Entonces,
Recuerdan ustedes, y si no lo han hecho, si no lo han leído, el libro de Job nos habla de que Satanás llega a acusar a Job, porque ese es el significado de la palabra diablo, es acusador o difamador, y Satanás significa adversario. Entonces eso es el enemigo de nuestras almas, un acusador y un adversario. Pero él venía y contiende, ¿verdad? Y acusa a Job, diciendo que Job realmente es un hipócrita. Eso es lo que está diciendo, porque dice, Job es así porque tiene tantas bendiciones. Quítele las bendiciones a ver si él sigue siendo fiel a Dios. Entonces pasa todo lo que ese libro se trata, que es las pruebas que Job pasa. Pero aquí nos dice que ya no más, que ha sido lanzado el acusador, el que los acusaba día y noche, ya no más. ¿Por qué? Porque Jesucristo, por medio de su muerte, ha ganado para nosotros la justificación, y ya no más. Ahora nosotros tenemos que estar gozosos y alegres de que Cristo nos perdonó, que su sangre nos limpió de pecado. Pero no es nada más que ahí se termina todo, porque la Biblia dice en el versículo 17 de Apocalipsis 12, entonces el dragón, que ya sabemos a quién representa o quién es, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, esa es una de las cosas, no lo olvidemos, lo que ganó Cristo con su muerte. Y ahora leamos un poquito sobre esa humillación. Filipenses 2:8. Joan. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Amén. También al leer esto nos damos cuenta que es parte del pacto que había entre Dios Padre y Dios Hijo. Entonces el Hijo obedece al pacto, un pacto que nosotros le llamamos pacto de la redención, que en la eternidad hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ese pacto incluía que el Hijo eterno de Dios se hiciera hombre y participara de todo lo que tuvo que participar, con esa humillación, hasta llegar al grado de obediencia de ir hasta la muerte. Y luego viene el siguiente versículo que nos dice qué efecto tiene esto. Versículo 9 de Filipenses 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro más alto que nuestro Señor Jesucristo. Pregunta 40. ¿Con qué propósito también fue sepultado? Para que así Él demostrara que en verdad estaba muerto. Vamos a leer solo uno de estos, los que pueden ver ahí esas citas de Mateo 27, Lucas 23, Juan 19. Esas son la descripción de los evangelistas de que Jesús realmente fue sepultado. Leamos lo que dicen ya los apóstoles después, Hechos 13, 29. Jonathan. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Lo que se enfatiza aquí es que todo detalle de profecía que estaba escrito sobre el Mesías se llega a cumplir. En Isaías capítulo 53, Isaías fue escrito como unos 700 años antes de que Jesucristo viniera al mundo. Isaías 53, 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa se dispuso con los impíos su sepultura? Que él estaba destinado a ser sepultado donde iban a ser sepultados ¿quiénes? Los malhechores, con los impíos. O sea, él estaba destinado excepto que algo pasó y se cumple la profecía, mas con los ricos fue en su muerte. Viene José de Arimatea junto con Nicodemo y en una tumba cavada en una peña, una nueva tumba que nadie había estrenado, es
sepultado el Hijo de Dios. Hasta estos detalles se cumplen de la profecía del Mesías. Y después esas otras citas que ven ahí, como les digo, son el testimonio de los evangelistas Mateo y Lucas y Juan de que así sucedió. La pregunta 41 dice: pero si Cristo murió por nosotros, ¿por qué tenemos que morir nosotros también? La respuesta dice: nuestra muerte no es un pago por nuestros pecados, sino la abolición del pecado y nuestro paso a la vida eterna. Vamos a leer estas citas que nos aclaran entonces de qué clase de muerte es de la que Cristo nos libra. Juan 5, 24, la tiene el hermano Eric. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Analicemos ese precioso versículo que ha leído Eric. De cierto os digo, y cuando digamos estas palabras, recordemos lo que eso significa. La palabra que ha sido traducido como desierto, esas dos palabritas, desierto, o que pudiéramos traducirla también, en verdad, es la palabra hebrea amén. Entonces Jesús está diciendo amén, amén. Pongan atención a esta verdad que les voy a decir. El que cree en mí, léalo otra vez por favor. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bien, entonces escuchar su palabra y creer hace algo en el creyente, tiene vida eterna. Vean la manera de decirlo. No dice tendrá vida eterna, dice que la tiene. Por eso la vida eterna empieza en este momento, cuando el creyente confía en Jesucristo, cuando sus pecados son perdonados, cuando es lavado en la sangre del Cordero, ya tiene la vida eterna. Y por no entenderlo así, el creyente otra vez se vuelve a sentir como que no es tan grande lo que ha pasado. No, ha pasado algo maravilloso. Tiene ya la vida eterna. Esa vida eterna, vea que dice que no vendrá a condenación. Ahí es donde está la clave. De la muerte que nos está hablando es de la condenación. De esa es, porque nos dice, ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Y ahora tengo vida eterna. Una de las cosas que suelen causar confusión en algunos, por ejemplo, escucharán alguna vez que alguien discute que si la salvación se pierde, que si no se pierde, y realmente es una mala comprensión de esto que dice ahí. Porque si alguien es verdaderamente salvo, tiene vida eterna, y eterna significa que no se acaba. Entonces, si se le acaba, no era eterna, no era salvo. Es más sencillo así. O como solemos decir, vea, nadie puede perder lo que no tiene. Pero si lo tiene, si tiene esta vida eterna que Jesús ha prometido de los suyos, ¿por qué? Porque se ha arrepentido de sus pecados, porque confió en Jesucristo, porque está unido a Cristo, no hay nada ni nadie que le pueda quitar eso. ¿Ven? Esto entonces tiene que dar a nuestro corazón gran consuelo. La muerte, de la que estamos hablando entonces, por la que Cristo murió por nosotros, para que no la experimentemos, es llamada en Apocalipsis la muerte segunda. La segunda muerte. Tal vez hayan escuchado esto, pero es bueno enfatizarlo porque es muy útil y muy sencillo de aprender. El ser humano tiene uno o dos nacimientos y tiene una o dos muertes. No hay alternativa. Jesucristo dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Es decir, si usted no tiene ese segundo nacimiento que se necesita, usted solo nació una vez en este mundo, morirá dos veces. Morirá físicamente y morirá eternamente en el infierno. En cambio, si usted ha nacido dos veces, solo morirá una. Nada más. Ya no tiene la segunda muerte potestad sobre usted. Entonces tenemos que asegurarnos de que hemos nacido de nuevo para decir, sí, un día moriré. Vea, ahora esta es una semana en que es tan apropiado hablar de la muerte porque se murió alguien famosísimo, la reina, y la gente miren,
Vean qué gran oportunidad para decir, mire, usted puede tener las mayores riquezas, la mayor fama, usted puede haberlo tenido todo, igual va a morir, como el que no tiene nada. Así es de sencillo, nadie se escapa. Entonces lo importante es qué pasa en el momento que usted muere. ¿Dónde va a despertar? Porque es así, es un momento, el último respiro y ya. Entonces tenemos que estar seguros. Si usted ha creído en Jesús, si sus pecados han sido perdonados, si usted tiene un verdadero arrepentimiento, ha pasado de muerte a vida, ya no puede morir porque tiene vida eterna. Pero si no ha nacido de nuevo, si esto no es real en su vida, la muerte simplemente es esperar en tormento el día del juicio final. Así de serio. Vamos a leer Filipenses 1:23. ¿Lo tiene, hermana? Hermana, léalo por favor. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esta manera de expresarse del apóstol Pablo debería ser la de todo cristiano. Y si no la tenemos que revisar por qué yo no veo la muerte así. Porque el apóstol Pablo decía, hay dos cosas. Yo sé que si yo muero voy con Cristo y eso es mucho mejor. Pero tengo un amor por mis hermanos, para servir más a Cristo. Desearía, ¿qué hago? Entonces, solo ve la muerte como eso. Ahora, pensemos, vean la gran diferencia de cómo ve la muerte el mundo. El pánico tan exagerado de contagiarse del COVID nos mostró que la gente le tiene horror a la muerte. Y eso está mal, porque está bien, hay un sentido, no quiero ir más allá de lo que la Biblia nos dice, hay un sentido en que la muerte no es algo bonito. ¿Quién está esperando? No sabemos de qué, será de un cáncer que nos va a dar, será de qué cosa nos irá a dar, pero sepan que algo nos va a dar. Entonces tampoco es que eso es sencillo de pasar, pero el asunto es qué significa eso para usted. Ahí cuando leyó la hermana Mirna dice, teniendo deseo de partir. Esa palabra partir, si ustedes buscan en el griego original en el cual está escrito el Nuevo Testamento, verán que esa palabra partir era la que se usaba cuando había un barco o una barca amarrado en un muelle, y cuando le soltaban las amarras, esa era la palabra que se usaba, partir. Entonces vean que tiene un sentido. Vean que con esto refutamos también cierta idea de algunos que dicen que usted se muere y es como quedarse dormido inconsciente. No es así. En el momento en que muere, lo que se hizo para el creyente es, ya me soltaron la amarra, ya mi barca va a llegar al otro lado, donde ¿quién está? Jesucristo. Entonces por eso, si usted está seguro que al otro lado está Jesucristo, usted va contento. Lo que pasa es que la gente no sabe qué hay del otro lado y temen. Y saben que le sueltan las amarras y no sé a dónde voy a llegar. Entonces, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo dice alguien que sabe de verdad que ha nacido de nuevo. Que entonces la muerte es simplemente ese paso hacia la eternidad. Romanos 7:24. ¿Lo tiene Jonathan? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora bien, estamos hablando de la muerte, de lo que Jesucristo hizo con su muerte, de lo que ganó y de nosotros, nuestra relación con la muerte. Entonces, oigan al apóstol Pablo diciendo esas palabras: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero compárenlo con lo que habíamos leído ahí en Filipenses para que vean. Entonces, ¿cómo hacemos para entender estas dos formas de hablar? Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y ahora lee Jonathan: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos que entender en qué sentido se está usando la palabra muerte. Hasta el capítulo, en ese capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo expone la realidad de un cristiano y su lucha contra el pecado. Hasta el capítulo 6 él había expuesto que nosotros en Cristo tenemos justificación, perdón, que no es por obras, que es por gracia. Y en el capítulo 6 nos dice: pero el pecado no tiene que dominarnos, no se enseñoreará de vosotros el pecado. No es posible, porque yo con Cristo he muerto, porque he sido sepultado, porque Él me levanta, que eso ahorita lo veremos. Pero entonces después reflexiona y dice: pero me topo con esta realidad, que todavía no estoy en el cielo. Resulta que todavía puedo pecar, todavía puedo tener malos pensamientos, todavía puede dominarme y decir una palabra que no debía decir, malos sentimientos, todavía peco. Entonces al reflexionarlo así, el apóstol llega a esa conclusión: mi cuerpo es un cuerpo de muerte, ¿quién me librará de esto? Pero el versículo siguiente nos da la respuesta. Romanos 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el siguiente versículo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿quién nos libra de este cuerpo que todavía puede pecar? Jesús, el mismo que murió para que nosotros tengamos vida eterna. Alto aquí. ¿Tiene usted a este Salvador? ¿Puede usted decir así también? Cuando usted ve que está a punto de tomar malas decisiones pecaminosas o de ser dominado del pecado otra vez, ¿puede usted ir a decir: no, Jesús murió por mí y no voy a ceder ante la tentación, ni al pecado, ni a comportarme como si yo no tuviera esperanza? Yo tengo al Salvador, a Jesús, está conmigo. Tiene que poder responderlo. Respóndelo para su mente y reflexione después, porque de esa es de la muerte que ya en un sentido hemos sido liberados, de la muerte, de ese pecado, pero en el otro lo seremos en el futuro. Y la siguiente pregunta profundiza en eso. Vamos a ver, y dice: ¿qué otro beneficio recibimos por la muerte de Cristo? Que en virtud de su muerte, nuestro viejo hombre es crucificado, muerto y sepultado juntamente con él, lo cual es representado en el santo bautismo, para que en adelante no reine en nosotros concupiscencias y malos deseos, sino para que nos ofrezcamos a Él como sacrificio de acción de gracias. Vamos a ir todos a Romanos capítulo 6. Este es tema precioso para nosotros, que es entender lo que se representa en la sagrada ordenanza del bautismo. Romanos capítulo 6. Voy a leer varios versículos hasta el 12 y después lo comentamos. Oigan la exposición. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Concluimos diciendo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Como les decía, hasta el capítulo 5 nos ha llevado el apóstol Pablo, el capítulo 5 de Romanos, explicándonos la condición del hombre, su gran necesidad de salvación que tiene, explicándonos que el ser humano no puede hacer nada por sí mismo, que no puede salvarse a sí mismo, que no hay obra que nos haga merecer la gracia de Dios, que esto es algo solo de la bondad y misericordia de Dios, y que solamente Jesús con su muerte pudo ganarlo, pero que en Jesús tenemos perdón de pecados. Todo eso lo expuso en esos capítulos, y ahora por eso es que hace esta pregunta. Y esa es la pregunta que debería poder responder toda persona que diga que es cristiano. Porque el que es cristiano ha sido perdonado de sus pecados. Entonces le pregunto a cada uno que dice ser cristiano: usted que es perdonado de sus pecados, que Cristo, imagínense, Cristo pagó por pecados que ni habíamos cometido porque no habíamos nacido. ¿Entienden eso? ¿Cómo puede ser? Cristo pagando por pecados que ni siquiera existía yo, pero estaban contados mis pecados en la cruz. Entonces, ¿a qué me lleva eso? Pensemos a qué lo lleva, porque él le dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Entonces dice: Cristo pagó hasta por los pecados que yo voy a cometer mañana. Entonces no se va a preocupar usted de eso. Si esa es su reacción, usted no ha sido perdonado de nada. Tiene que clamar a Dios que lo perdone, porque el que ha sido perdonado desea no pecar más. Y por eso es que dice Romanos 7: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él me perdonó y sé que me perdonó, y sin embargo le fallo, quebranto su ley. Esa es la realidad. Ahora, aquí entonces nos dice algo precioso de lo que representa el bautismo. El bautismo, según lo entendemos aquí, es un símbolo visible de una realidad interna espiritual. Hay personas que no lo entienden así y piensan que la persona, en el momento en que se está siendo bautizada, es cuando está siendo realmente sepultada al pecado y resucitada para una vida nueva. Y no, eso lo que está es representando una realidad espiritual. Con lo cual llegamos a la triste conclusión de que hay muchos que han sido bautizados, pero dieron un falso testimonio, porque nunca nunca murieron a sus pecados ni resucitaron a una vida nueva, sino que siempre han sido como siempre han sido, son el mismo. Entonces, al representar ese bautismo que ahí dice plantados juntamente con Él, eso es lo que llamamos. Por eso la mejor representación de sepultura y resurrección es esa. La persona está sepultada, hay que sumergirla en el agua y levantarla con el símbolo de que ha resucitado. Pero vuelvo a insistir, esto representa una realidad que ya tiene que haber experimentado el que es bautizado. ¿Ven? Por eso hay personas que cuando ya les hablamos más claramente del Evangelio, y cuando le decimos: ¿y usted cuándo? Dice: la verdad es que yo fui bautizado y yo era el mismo y ni siquiera me había convertido ni había nacido de nuevo. Entonces quiere decir que su bautismo no representó esta realidad. Entonces por eso muchos de ellos piden el bautismo. Entonces dicen: no, yo quiero ahora sí representar lo que ahora es mi vida nueva en Cristo. Ya yo con Cristo he sido crucificado juntamente. Ahora quiero representar que sí, se sepulta aquel hombre viejo y ahora resucita un hombre nuevo.
Vamos ahora a ver entonces esto en el capítulo 12 de Romanos. Vamos todos a Romanos 12. Vean que estamos hablando de los efectos de la muerte de Cristo, si entendemos lo que eso significa. Los efectos de la muerte de Cristo en aquellos que se benefician de la muerte de Cristo. Voy a leer para ustedes Romanos capítulo 12, de los versículos 1 y 2. Presten atención, por favor. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, entonces veamos. Se nos ha expuesto el Evangelio, se nos ha enseñado lo que Cristo ha hecho por los suyos, se nos garantiza que en Él somos perdonados, que Él nos ha llamado, todo lo que Cristo hizo por nosotros. Se nos garantiza lo que Él con su muerte ganó, venció a Satanás, y nosotros en Cristo vencemos a Satanás, vencemos el pecado. Como leímos ahí en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Qué lindo, ¿verdad? Ahora sí, si entendemos eso, entonces el versículo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, si usted es consciente de cuán misericordioso ha sido Dios con usted, ese es el sentido. O tal vez lo pasamos a pregunta. ¿Entiende usted la misericordia de Dios? ¿Entiende cuán bondadoso ha sido Él? Que usted no merecía esto, pero Él se lo da en Jesús su Hijo. Si lo entiende, ahora les voy a pedir algo, dice Él. Les ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahí volvemos a reducir el campo de los que se dicen ser cristianos. Porque la gente dice ser cristiano, pero no está dispuesto a ningún sacrificio. Y aquí nos habla de sacrificio, pero no como los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran víctimas que morían. Ahora dice, no, es un sacrificio vivo. Y nos dice esta palabra: santo, agradable a Dios. Si hay una palabra a la que yo creo que los cristianos hoy están alérgicos, es la que se les habla de santidad. Un sacrificio vivo, santo. No, la gente no quiere que le hablen de santidad, y aquí dice que debemos ser santos, tanto que Hebreos 12 nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Así que esto debe producir en nosotros una vida santa, agradable a Dios. Nosotros no podemos determinar nosotros lo que es agradable a Dios según nuestros sentimientos. No podemos decirlo así. Yo siento que no sirve. Tiene que ser con la palabra. Es la Biblia la que a usted le va a decir si algo le agrada a Dios o no. Yo siempre recuerdo una persona que yo le hablábamos sobre matrimonio y era divorciado y todas esas cosas. Y entonces la persona razonaba de esta manera: yo no creo que Dios quiera que yo me quede solo. Y entonces veamos la manera de abordar la cosa. Esa persona no está preguntándole: Señor, ¿te agrada? ¿Es algo agradable delante de ti que yo vuelva a casarme siendo que me divorcié no por razones bíblicas? Eso es lo que alguien convertido le preguntaría a Dios: Señor, ¿esto es agradable delante de ti? Porque si veo por tu palabra que no, entonces no lo quiero hacer. Pero están imponiendo sus sentimientos y diciendo: yo no creo que Dios. ¿Y por qué usted cree eso? Porque el Dios que tienen en la mente no es el de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene claramente especificado qué es agradable a Él. Bueno, aquí específicamente nos está hablando de un culto racional, es decir, de una adoración a Dios que se entiende,
la mayoría de personas prefieren una religión en la que no tengan que usar la mente, en la que no tengan que analizar, en que nada más dígame qué hago, dígame qué no hago y ya, y yo lo hago, menos complicado. Pero aquí Dios quiere que usemos la mente y nos dice, el culto es racional. ¿Entiende usted lo que está haciendo? ¿Entiende por qué lo hace? ¿Y cuál es ese entendimiento básico? ¿Entiende usted lo que Jesús hizo por usted? Cuando usted lo entienda, eso le va a producir un deseo tan grande de vivir para Él. Ese es su culto racional. Ahora que entiendo, Jesús, lo que hiciste por mí, quiero vivir para ti, quiero agradarte. Pero ese quiero agradarte no va a ser algo sentimental. Voy a ir a tu palabra, voy a estudiar para entender qué te agrada y qué no te agrada. ¿Quién pudiera leerme Efesios 5:10 rápidamente? Randall. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Ven esto y la conexión aquí? Hay un deseo en el corazón y se nos dice, comprueben, no lo haga así por pálpito ni por sentimientos, compruébelo. Vaya a la Biblia y pregúntele y pregunte a la palabra y Él le dirá, sí, es conforme a los mandamientos, no es conforme a la ley de Dios. Comprobando, un deseo de comprobar la voluntad de Dios. Entonces el versículo 2 nos dice cómo se hace esto. Ya casi terminamos. Dice, ¿cómo hacemos esto? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Vea, conformarse. Vean dos palabras ahí, conformar y la otra es transformar. ¿Tienen algo en común? ¿Lo vieron ahí? No os conforméis, sino transformaos. Dos palabras que tienen algo en común. Formar o forma. Conformarse es tomar la forma de algo. La idea y la ilustración que nos ayuda es pensar en esto. El mundo tiene un cierto molde. Y pensemos que nosotros somos masa. El mundo nos quiere meter en ese molde y hacer que tengamos la forma del mundo, como son los mundanos. Y eso es lo que ha sucedido. Los cristianos se han descuidado, las iglesias se han descuidado y las iglesias ya no parecen iglesias, parecen al mundo. Se conformaron a este mundo. Todo lo contrario de lo que el apóstol decía. No os conforméis, no se deje succionar, porque es como si fuera una aspiradora, ¿verdad? Que nos toma y nos quiere amoldar. Ese conformarse, amoldar a este siglo. Este siglo significa este mundo, este sistema de cosas. Si no, haga todo lo contrario. Transformaos. Entonces ahí lo que nos está diciendo es tome una forma diferente. ¿Cómo es esa forma? ¿Y cómo lo logramos? Por eso les digo que la gente quiere una religión más fácil, que sea simplemente de dígame qué hago y dígame qué no hago y ya, algo externo. No, aquí dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿ha sido su entendimiento renovado? Porque si no, va a ser muy difícil para usted vivir la vida cristiana. Va a ser algo bastante pesado y difícil y no agradable. Pero cuando la mente ha sido transformada, renovada, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nuestro entendimiento de las cosas cambia, es como que Dios nos hubiera dado unos anteojos apropiados, que usted se los pone y dice, ay, hasta ahora veo bien, nunca había visto las cosas como las estoy viendo ahora. Ahora con este entendimiento, ahora sí que puedo hacer yo, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero sin los anteojos, no veía nada. Aquí iba a estar yo viendo esos detalles, no veo. Entonces pensemos en esto, que esta renovación de vuestro entendimiento es como Dios dándonos la visión 2020 que ocupamos, para ver las cosas como debemos verlas, para ver el mundo. No opinamos como el mundo opina. Es que el mundo opina lo que ve en internet, lo que dicen en la tele, lo que salen
en las noticias. Esa es la opinión del mundo, ahí va. El creyente opina diferente. Las opiniones nuestras están basadas en los principios de la Biblia. Sea quien sea que lo diga, una persona respetable o no respetable, o sea pastor o quien sea, nosotros pasamos el filtro por aquí, por la Biblia, porque tenemos un entendimiento y nuestro deseo es comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y vivir según esa voluntad. Esto entonces nos confronta mucho. Voy a leerles una vez más esta respuesta para que ahora, habiendo leído todas esas citas, veamos qué otro beneficio recibimos por la muerte de Cristo. Que en virtud de su muerte, nuestro viejo hombre es crucificado, muerto y sepultado juntamente con él, lo cual es representado en el santo bautismo. ¿Lo entendimos, verdad? Un bautismo que representa una realidad espiritual que la persona ha experimentado y entonces se bautiza. ¿Y ahora qué produce ese entendimiento correcto del Evangelio? Para que en adelante no reinen en nosotros concupiscencias y malos deseos, sino para que nos ofrezcamos a Dios, para que nos ofrezcamos a Él como sacrificio de acción de gracias. Esta parte es importante. Esto lo hacemos en respuesta, en gratitud. No nos estamos ganando la salvación, no podemos, ni nunca podremos. No hacemos esto porque estamos tratando de ganarnos, nos estamos comportando de una manera diferente y viviendo de una manera diferente porque estamos agradecidos con la salvación que Cristo nos ha dado, que Él ganó con su muerte. Oremos. Dios Todopoderoso, Padre eterno, gracias te damos porque nos has concedido un estudio bíblico más y suplicamos, insistimos, envía tu Espíritu Santo para que esta tu palabra penetre a nuestras almas y nos transforme. Oh mi Dios, que se pueda ver en nosotros el fruto y la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios los bendiga.